primera vez que alguien compra materiales profesionales, suele sentir que ha dado un paso significativo y en ocasiones casi simbólico. Óleos más caros, pinceles más finos, papeles de un mayor gramaje, todo puede indicar que ese compromiso está ahí y está presente. Pero aquí viene una pregunta demasiado incómoda, que casi nadie se hace en ese preciso momento. ¿Esto es el inicio de una carrera artística o simplemente la sofisticación de un hobby algo caro? Un hobby caro, en esencia, es una actividad que consume recursos, sin una estructura de retorno, ni económico ni estratégico. Y esto, claro, no tiene nada de malo. De hecho, puede ser demasiado satisfactorio. El problema viene principalmente cuando se empieza a disfrazar de una carrera. Porque principalmente una carrera no se define por cuánto inviertes en materiales, sino más bien cómo es que empiezas a estructurar esa inversión, en función precisamente del crecimiento, la visibilidad y la sostenibilidad de esa misma carrera, qué es lo que te va a dar cada material, o precisamente para qué estás comprando ese material. Y sí, la diferencia real empieza con esa precisa intención. El hobby, en cambio, busca un disfrute inmediato. La carrera, en cambio, busca una construcción a un largo plazo. Esto en muchas de las ocasiones implica tomar algunas decisiones incómodas. Producir cuando incluso no tienes ganas o la salud no es la adecuada. Analizar, por ejemplo, tu propio trabajo con criterios más duros. Y, sobre todo, entender que tu obra no solamente es expresión, sino también un sistema que debe de comunicarse principalmente con el mundo. Una comunicación. Vaya, tu arte debe de salir de tu propia recámara o de tu propio estudio. En cambio, un hobby caro se queda en el espacio privado. Vive en libretas, en lienzos apilados en algún rincón, en carpetas digitales que al final nadie ve o casos por el estilo. En cambio, una carrera artística como tal exige una exposición, y exponerse no solamente es subir una foto a redes, a Instagram, a Facebook, que sí, también es importante, pero también es importante construir una narrativa, un contexto, un discurso, y principalmente es entender que tu trabajo necesita ser visto, ser leído, ser entendido y ser interpretado. Que el espectador no solamente se quede sobre la superficie. Otro punto importante es la consistencia. En el hobby, por ejemplo, el tiempo es flexible. Dibujas cuando puedes, pintas cuando nace la inspiración. En una carrera, el tiempo se diseña. Se crean rutinas, se establecen también algunos procesos y se mide la producción, no desde una rigidez, sino desde la conciencia de que el crecimiento no es espontáneo, es acumulativo y conlleva un proceso. También está la relación con el error. En el hobby, por ejemplo, el error frustra o en la mayoría de las ocasiones se intenta evitar. En una carrera, el error puede convertirse en la materia prima. Se analiza y también se integra. Se convierte en un lenguaje. Por ejemplo, el artista que crece no es el que evita equivocarse, sino más bien el que sabe leer todas esas fallas o esos errores como indicios de una evolución que ha llevado un proceso. Y sí, vaya, el dinero, aunque a veces incómodo de mencionar, es un diferenciador muy contundente. En un hobby caro, el dinero sale y rara vez vuelve a regresar. En cambio, en una carrera artística, el dinero se convierte en un flujo. No necesariamente inmediato, claro, pero sí de alguna manera proyectado. Hay una intención de venta, de comisiones y de una circulación de tu propio trabajo, de tu propia obra. Y sí, esto nos lleva a otro punto crítico. La profesionalización. Tener talento en la mayoría de las veces no es suficiente. Saber pintar no necesariamente es lo mismo que saber posicionarte como artista. Y creo que esa es una de las partes más difíciles de la labor artística en estos momentos o en esta era. Porque sí, una carrera artística también implica saber sobre el mercado del arte.
las audiencias, las plataformas, los precios, pero también la negociación. En un campo híbrido donde lo plástico y lo estratégico conviven, pues puede volverse demasiado necesario saber de todos estos temas. Pero aquí viene uno de los errores más comunes que en ocasiones podemos cometer. Y esto es precisamente romantizar la idea del artista que solo crea. Esa figura, aunque en muchas de las ocasiones un poco seductora, es un poco incompleta en el contexto contemporáneo. Hoy, en estos precisos momentos, en la era del Instagram y la era de Facebook, un artista también gestiona, comunica, documenta y también distribuye su propio trabajo. Ignorar esto es una de las formas más rápidas de quedarte estancado en el terreno del hobby. Pero vaya, aquí la narrativa personal también marca una diferencia demasiado amplia. En un hobby, pues de cierto sentido no es totalmente necesaria. En cambio, en una carrera artística es totalmente fundamental. Y sí, aquí es necesario plantearte algunas preguntas, como ¿por qué haces lo que estás haciendo? ¿Qué estás investigando? ¿O cuál es tu línea conceptual? Sin estas respuestas, el trabajo puede ser técnicamente sólido, pero carecer de una dirección. Otro aspecto es la tolerancia a la frustración. Una carrera artística en ocasiones implica tener algún rechazo, convocatorias no aceptadas, ventas que no llegan a suceder o proyectos que no despegan. El hobby puede llegar a evitar este tipo de frustraciones, pero una carrera artística los atraviesa constantemente, y es precisamente en esa fricción en donde comúnmente se define la persistencia del propio artista y, claro, la permanencia en el mercado del arte. La percepción externa también cambia. Cuando tratas, por ejemplo, tu práctica como un hobby, el entorno la percibe como tal, como un hobby. Cuando en cambio la estructuras como una carrera, incluso antes de que haya resultados visibles, comienza a haber un cambio en cómo otros comienzan a relacionarse con tu propio trabajo. Y es así como te digo que la seriedad de alguna manera también se comunica. Sin embargo, aquí hay una trampa un poco peligrosa. Querer resultados de carrera con hábitos de un hobby. Esto puede generar una disonancia que también genera una frustración. Porque sí, se invierte dinero, tiempo y también una emoción, pero sin una dirección clara, sin un porqué. Y es ahí donde precisamente muchos artistas empiezan a abandonar, pensando que de alguna manera no está funcionando, cuando en realidad nunca intentaron plantearlo como un sistema, como un proceso. Vaya, aquí la diferencia real entre un hobby caro y una carrera artística no es el propio talento, ni en los materiales, ni siquiera en ocasiones en el tiempo disponible. Está más bien en la estructura mental con la que estás enfrentando tu práctica artística. Es decir, si lo que haces es un espacio de escape o en cambio si es un terreno que quieres habitar, construir y sostener a lo largo del tiempo. Pero bueno, como les he dicho, creo que estas dos cosas o estas dos ramas se pueden diferenciar principalmente en cómo es que te comportas frente a tu trabajo, en los hábitos que llegas a desarrollar a lo largo del tiempo y en el proceso creativo que llevas constantemente. Pero vaya, espero que este video te sirva a centrarte aún más en el trabajo artístico que estás realizando, a ver el por qué lo estás haciendo, el para qué y también el hacia dónde quieres ir. Pero bueno, ya saben que espero acá abajo sus comentarios acerca del tema, o si quieren que hablemos acerca de otro tema, también déjenmelo acá abajo en los comentarios. Pero bueno, ya saben que yo no me voy sin antes desearles que tengan mucha buena vibra, muchos buenos trazos, y nos estaremos viendo en el próximo video. Nos vemos y chao.